trabajar el disco. Bueno, chicos, una vez que hemos visto ya los enlaces, ¿por qué motivo es que se forman los compuestos? Ya ustedes saben que los compuestos se forman con la finalidad de que cada elemento busca alcanzar esa estabilidad envidiable que tienen los gases nobles y que esos enlaces pueden ser de dos tipos, enlaces iónicos o enlaces covalentes. Enlace iónico si es metal y no metal, enlace covalente si son de características no metales. Y que estos enlaces covalentes pueden ser polar o apolar. Entramos en el tema de nomenclatura inorgánica y comenzamos con los óxidos básicos. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar los óxidos básicos. Recuerden que este mes estamos trabajando la tolerancia y el hábito de esta semana es evitar conflictos. Recuerden que estamos en la semana número 20 y hoy es 25 de agosto del 2023. No olviden en sus apuntes colocar la fecha, colocar hábito, colocar el tema, importantísimo, coloquen eso, por favor. Ok, aquí vamos a tener dos compuestos químicos. Ok, agradezco a los que están trabajando con su cámara encendida, agradecida de verdad, así no me siento solita en la sala. Ok, ahí tenemos dos compuestos químicos y lo primero que vamos a tomar o lo primero que vamos a identificar cuáles son las semejanzas que presentan esos compuestos. ¿Qué tienen iguales esos compuestos químicos? Que podamos decir se asemejan o son iguales por esto, por aquello, porque tienen esta condición o porque tienen este elemento o X. Según lo que tú aprecias, ¿por qué son iguales? Ajá, por aquí me lo dice Adriano. En ambos compuestos, tanto de la derecha como la izquierda, está presente el elemento oxígeno, está el oxígeno. Y además, Fe es hierro y Cu es cobre. Ambos elementos son de característica metálica. Esos son los que tienen en común esos compuestos. El oxígeno y que ambos elementos, hierro y cobre, son de características metálicas. Muy bien. Ahora, si hablamos de diferencias, ¿qué diferencias podemos notar? ¿O qué diferencias a simple vista, observando la composición de los compuestos, puedes apreciar? Ok, si te fijas, por aquí me respondieron, si te fijas, primero que son elementos metálicos, pero son distintos. Uno es el hierro y el otro es el cobre. Punto válido. Segundo, la cantidad de átomos. En el hierro hay un solo átomo de hierro. En el cobre hay dos átomos de cobre. Esa sería una de las diferencias también. Ahora, ¿cómo se llaman esos compuestos en forma general? Es lo que vamos a aprender hoy. Siempre que tú veas metal más oxígeno, te tiene que caer en cuenta, se te tienen que encender las alarmas. Metal más oxígeno es un óxido básico o un óxido metálico. Puede recibir estos dos nombres, óxido básico u óxido metálico. Y siempre van a tener, se van a dar cuenta que siempre la formulación va en ese orden. Del lado izquierdo el metal y del lado derecho siempre el oxígeno. Ok, vamos con
el logro. Vamos a, Zoe, por favor, léeme el logro. Ya. Dice, al final de la sesión, el estudiante podrá trabajar las tres nomenclaturas para nombrar los óxidos básicos mediante la resolución de ejercicios propuestos. Ok, muchas gracias, Zoe. Entonces, hoy vamos a aprender cómo vamos, ya sabemos cómo identificar un óxido básico, lo vamos a volver a recargar y además vamos a utilizar las tres nomenclaturas para nombrar a estos óxidos básicos. Entonces, comenzamos. ¿Qué es un óxido? Un óxido es un compuesto binario. ¿Por qué es un compuesto binario? Porque resulta de la combinación de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Aquí los vamos a ver. Elemento químico más oxígeno, más oxígeno. ¿Y por qué decimos elemento químico? Porque un óxido puede ser de tipo básico o de tipo ácido. Cuando trabaja con metal es básico y cuando trabaja con no metal es ácido. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, siempre que un elemento químico reaccione con el oxígeno va a formar un óxido, un compuesto binario porque son dos elementos lo que intervienen en eso, para formar un óxido. Sí, tal cual. Los anteriores eran monóxido de hierro y monóxido de cobre. Muy bien, gracias, Adriana. Entonces, por aquí, ¿cómo se forma un óxido metálico o un óxido básico? Como les dije, en este orden. Primero el metal del lado izquierdo, el oxígeno del lado derecho. Me forma un óxido básico o un óxido metálico. Entonces tengo metal con esta X aquí que me indica que esa X es el estado de oxidación del metal, que obviamente va a variar dependiendo del metal que sea. Y el oxígeno, que su único estado de oxidación siempre va a ser 2. Ese es el único estado de oxidación del oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando se forman compuestos o cuando reacciona un metal con el oxígeno, los estados de oxidación se intercambian. Eso quiere decir que el del metal, del oxígeno, perdón, pasa al metal y el del metal pasa al oxígeno. Por eso es que vemos que el 2 del oxígeno pasó al M, que es el metal, y la X, que era del metal, pasó al oxígeno. Ahí lo tenemos, donde M es el metal y O es el oxígeno. X es el número de oxidación del elemento M, que es metal, y 2 es el único estado de oxidación de aquí, del oxígeno. Siempre, siempre que hablemos de nomenclatura, los estados de oxidación van a estar intercambiados. Aquí tenemos otros ejemplos. Na es sodio y es un metal. Su único estado de oxidación es 1. El oxígeno, su único estado de oxidación es 2. Se intercambia el estado de oxidación del oxígeno pasa al sodio y el estado de oxidación del sodio pasa al oxígeno. Pero eso no quiere decir que ahora el nuevo estado de oxidación del sodio es 2. No, sigue siendo 1. Lo único que hacen es que para formar el compuesto se intercambia. Es lo único. Pero el estado de oxidación del oxígeno sigue siendo 2 y el estado de oxidación del sodio sigue siendo 1. Aquí tenemos otro elemento. ¿Quién es? Al. Al es aluminio. También es un metal, porque estamos hablando de óxidos básicos, óxidos metálicos. El aluminio también tiene un único estado de oxidación y es 3. Entonces, ese 3 pasa ¿a quién? Al señor oxígeno. Y el 2 del señor oxígeno pasa ¿a quién? Al aluminio. Ok, algo interesante a destacar. Cuando el estado de oxidación se pueda simplificar, es necesario simplificarlo, es necesario hacerlo. Por ejemplo, calcio tiene estado de oxidación más 2, oxígeno tiene estado de oxidación 2. Esto se puede simplificar, 2 pasa 1, este 2 pasa 1. Entonces vamos a tener como resultado CaO. O sea que siempre que pueda simplificar los estados de oxidación, puedo hacerlo, sí, pero tomando en consideración que lo vas a simplificar a la segunda parte o a la mitad. Porque como lo ves aquí, cuando uno tiene tercera parte y el otro tiene mitad, no lo puedo hacer. Y siempre lo tengo que llevar a la mitad. ¿Por qué? Porque el único estado de oxidación del oxígeno es 2. Entonces, si el metal tiene 4, ese 4 pasa a ser 2 y ese 2 del oxígeno pasó a ser 1. Si el metal tiene 6, ese 6 del metal pasa a ser 3 y el 2 del oxígeno pasa a ser 1. Por eso siempre es a la mitad. Se simplifica a la mitad. Y cuando se forma el compuesto vas a colocar
es donde se haya hecho la simplificación. Perfecto. Miss, yo no sé, porque hay elementos que tienen estados de oxidación, no tienen un único estado de oxidación, tienen varios estados de oxidación, 2, 3, 4 estados de oxidación. Miss, y si yo no sé, por ejemplo, puedes determinar el estado de oxidación. ¿Cómo determino el estado de oxidación? Es un compuesto neutro. ¿Por qué es un compuesto neutro? Porque no tiene cargas. Entonces, como es un compuesto neutro, yo igualo este compuesto a cero, porque no tiene carga. Listo. ¿Y cuál es el estado de oxidación que siempre voy a saber? El del oxígeno, que ya sé que es -2. Y a esto le coloco una X. ¿Por qué? Porque es mi incógnita, no sé cuánto vale ese estado de oxidación. Entonces coloco más X, establezco una ecuación. Más X menos 2 es igual a 0. ¿Qué número restado con -2 me va a dar igual a 0? El más 2. El más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Eso quiere decir que el calcio está trabajando con estado de oxidación 2. Es todo lo que tengo que hacer si no sé el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento. Los elementos que tienen mayor estados de oxidación, o por ejemplo, los que está el manganeso tiene 5 estados de oxidación. Si no me equivoco, son 2, 4, 5, 6 y 7. Son esos sus estados de oxidación. Del resto, los halógenos tienen 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que necesito que recuerden es que los óxidos metálicos o resultan de la combinación metal más oxígeno y que sus estados de oxidación se intercambian. Si es necesario simplificarlo, lo simplificas, por favor. Bien, aquí tenemos para practicar esto, ¿no? Intercambiando los estados de oxidación, vamos a borrar esto, formula los siguientes óxidos. Al inicio tengo Fe y luego tengo oxígeno O2. ¿Cómo me quedaría el compuesto final, la formación de ese compuesto? ¿Cómo sería el resultado del compuesto final? Los escucho. Si ustedes no intervienen, yo no lo voy a hacer porque la idea es que ustedes lo practiquen, no que yo lo haga, ya que yo lo sé. Si reacciona Fe más 3 con O menos 2, ¿cómo me quedaría la formulación? Muy bien, Adrián. ¿Cómo me quedaría la formulación? Los demás, por favor, porque la clase no va dirigida solo a Adriano, sino a todos los chicos que están en la sala. Voy a ir preguntando uno a uno. Celeste, ¿cómo me quedaría en la primera formulación? Zoe, ¿cómo me quedaría en la primera formulación? Matías, ¿cómo me quedaría en la primera formulación? Sol, ¿cómo me quedaría en la primera formulación? Ahí hay un error. Aquí dice Fe, estoy escribiendo, Fe, le vamos a colocar el estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuánto es? 2. Al oxígeno le colocamos el estado de oxidación del hierro, que es 3. Así va a quedar Fe2 o 3. Y por aquí me pusieron Fe2 o 1. No puedo simplificar allí, porque uno tiene tercera parte y el otro tiene segunda parte o mitad. Ajá. El segundo, ¿cómo me quedaría? Quedé en sol. Ricardo, ¿cómo me quedaría el RB1 o 2? Israel, ¿cómo me quedaría el RB1 o 2? Por eso es que necesito que prendan la cámara, porque me apagan la cámara y no sé si es que no están ahí.
Kevin, ¿cómo me quedaría el RbO2? ¿RB1 o 2? La formulación. Si se intercambian los estados de oxidación, ¿cómo quedaría eso? Ah, Sería, o sea, como RB 1201. 2 o, eso no es un cero, es una O de oxígeno, o 1. RB o RB2 o 1. Muy bien. Ahora, el de abajo que tengo berilio 2 y oxígeno 2, ¿cómo me quedaría? Lucía, ¿cómo me quedaría? Ajá, ¿qué pasa allí? No puedo colocarle 2, 2. ¿Qué pasa con los dos? Lo simplifico, pasan a 1, 1, 1. Entonces, como ambos van a tener 1, no importa, ¿verdad? Lo coloco B o se simplifica. Se los dije anteriormente, allí se simplifica. Tienen que estar muy atentos con eso, por favor. Entonces, de esta forma, intercambio los estados de oxidación. Muy importante, siempre se intercambian los estados de oxidación. Y si se puede simplificar, se simplifica. Siempre que se pueda simplificar a la mitad, los voy a simplificar. Ok, por aquí tengo los estados de oxidación tanto de los metales como de los no metales. Ahorita nos interesa la de los metales. Entonces tenemos que hidrógeno es un no metal, aquí lo incluyeron, pero es un no metal. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen un único estado de oxidación que es 1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio tienen un único estado de oxidación que es 2. Cromo tiene estado de oxidación 2, 3 y 6. Manganeso tiene estado de oxidación 2, 3, 4, 6 y 7. Hierro, cobalto y níquel tienen estado de oxidación 2 y 3. Cobre, plata, cobre tiene estado de oxidación 1, 2, plata solamente tiene estado de oxidación 1 y oro 1 y 3. Zinc y cadmio, estado de oxidación 2. Mercurio 1 y 2. Boro, aluminio, galio, indio y talio, 3, estados de oxidación 3. Ya por aquí ya vienen los no metales. Hasta aquí me interesan los metales. Lo demás es de los no metales, pero no lo vamos a trabajar el día de hoy. Es importante que esta lista de estados de oxidación lo tengan a la mano. ¿Por qué? Porque para la nomenclatura tradicional necesitamos saber con cuántos estados de oxidación está trabajando el elemento metálico. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Comenzamos. Nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional empleamos los sufijos oso e ico y los prefijos hipo y per. Pero esto va a depender de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento metálico. Además, se toma en consideración si el elemento tiene una raíz o nombre en latín. ¿Qué metales tienen raíz o nombre en latín? Hierro, ferrum, cobre, cuprum, oro, aurum, plomo, plumbum. Y ese un lo cambiamos para el sufijo ico u oso. Son las raíces en latín. Y siempre que trabajemos la nomenclatura en tradicional, tenemos que tomar en consideración los sufijos, los prefijos y los nombres en latín. Si el elemento tiene nombre en latín, siempre tenemos que tomar en consideración esto. Ahora, si el elemento tiene un único estado de oxidación, no agregamos ni prefijo ni agregamos sufijo. Si el elemento tiene, como por ejemplo el sodio tiene un único estado de oxidación, entonces al sodio no sería necesario colocarle ni ico ni oso. Dos estados de oxidación. Por ejemplo, cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, que es el caso del hierro, que tiene estado de oxidación 2 y 3, sí se le agregan los sufijos. Deme un momentito.
Ok, si el elemento tiene dos estados de oxidación, como es el caso del hierro, que tiene estado de oxidación 2 y 3, entonces seguimos la siguiente indicación. Para el menor le agregamos un sufijo oso. ¿Qué quiere decir eso? Que como el hierro tiene nombre en latín, sería ferroso. No sería hierroso, sino ferroso, porque utilizamos la raíz en latín. Y si estaría trabajando con el número 3, porque 2 y 3, ¿quién es el menor? El 2. ¿Quién es el número mayor? 3. Si trabaja con estado de oxidación 3, 3 sería el mayor. Entonces ya no sería ferroso, sino que sería férrico. No decimos hierrico ni decimos hierroso. Utilizamos la raíz en latín. Ferroso o férrico. Si un elemento tiene 3 estados de oxidación, como por ejemplo lo es el azufre 2, 3 y 6, para el menor empleamos el prefijo hipo. O sea, el azufre tiene también nombre en latín. Es decir, que si trabaja con estado de oxidación 2, entonces yo voy a decir hiposulfuroso. No digo hipoazufroso, no. Utilizo la raíz en latín. Hiposulfuroso. Si trabaja con 4, que sería el el estado de oxidación intermedio, entonces digo sulfuroso, no digo azufroso, digo sulfuroso por la raíz en latín. Y si trabaja con 6, que sería el estado de oxidación mayor, voy a decir sulfúrico, no digo azúfrico, sulfúrico por la raíz en latín. Ajá, si hay un elemento que tiene 4 estados de oxidación, como sería el caso, aquí entraría el manganeso. Si trabaja con 2, porque es 2, 3, 4, 6, 7, él tiene 5, pero el 6 y el 7 lo trabajaríamos como los mayores. Si trabaja con 2, yo lo colocaría como hipo, manganeso no está allí con nombre en latín, entonces sería hipomanganoso. Si trabaja con 3, sería manganoso, porque sería el intermedio menor. Si trabaja con 4, sería mangánico. Y si trabaja con 6 o con 7, sería permangánico. Si es 6 o si es 7. Por eso es que tienes que tomar en cuenta siempre para la nomenclatura tradicional si el elemento metálico tiene nombre en latín y los estados de oxidación que tenga el elemento. Si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3 o si tiene 4 estados de oxidación. Aquí tenemos un ejemplo. CuO. Los estados de oxidación, EO significa estado de oxidación, del cobre es 1 y 2. Para este compuesto específicamente, el cobre está trabajando con estado de oxidación 2. ¿Y cómo lo sé, mis? Ahí no aparece, mis. Hagan la determinación que les dije. Como es un compuesto neutro, lo vas a igualar a 0. Y siempre sé que el estado de oxidación del oxígeno es 2. ¿Sí? Y a esto le coloco una X más X. Ajá. ¿Qué numerito restado con menos 2 me va a dar? 0. El más 2, señores, más 2 menos 2 es igual a 0. Por eso sé que el cobre está trabajando con estado de oxidación 2. O sencillo, si esto es 2 y esto es siempre 2, eso quiere decir que lo simplificaron y lo llevaron a 1. Listo. Como trabaja con estado de oxidación 2 y el cobre solo tiene 2 estados de oxidación, el sufijo empleado, ¿cuál va a ser? Ico. ¿Por qué? Por la tablita que les acabo de comentar hace unos minutitos. El elemento, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 2. Si fuese el menor, utilizaríamos sufijo oso, pero como es el mayor, ico. Por eso empleamos el sufijo ico. Aquí está la nomenclatura. Empezamos con la palabra óxido, porque es un óxido. Utilizamos prefijo cuando sea necesario. En este caso no es necesario emplear prefijo. Ves aquí que hay rayitas.
Luego colocas el nombre del metal y le agregas un sufijo. En este caso, si lleva un sufijo, es el sufijo -ico. Entonces colocamos la palabra óxido, aquí está. Óxido, cobre tiene nombre en latín, sí, es cuprum. El pasa ahora a ico. Entonces por eso va a ser cúprico, con acento en la U. Vamos a colocarle la tilde. Cúprico. Óxido cúprico. De esa manera tengo que tomar en cuenta los estados de oxidación. Son esos. Hay unas veces que, por ejemplo, al sodio le dicen natium, no recuerdo, natium, argentum, le dicen a la plata, pero mayormente son estos los que emplean para la nomenclatura tradicional. Estos que yo les resumí allí son los que emplean al momento de nombrar los compuestos. Listo, todo esto está bien detalladito en el PPT que ya ustedes tienen disponibles allí en el clase. Esto es con respecto a la nomenclatura tradicional. Vuelvo y repito, nomenclatura tradicional tienes que tomar en cuenta si el elemento tiene nombre en latín, cuántos estados de oxidación tiene el elemento metálico y si se emplea prefijos y qué sufijo se emplea, porque siempre, o si tiene un único estado de oxidación, ni se emplea prefijo ni sufijo. Pero si tiene de 2 a más estados de oxidación, vas a emplear o prefijo o sufijo ico u oso. Siguiendo esta nomenclatura, óxido, prefijo cuando sea necesario según el elemento, y luego el nombre del metal más el sufijo. Ya la nomenclatura sistemática es más sencilla. ¿Qué debo tomar en consideración para la nomenclatura sistemática? Prefijos de cantidad. ¿Prefijos de cantidad de quién, Miss? Según la cantidad de átomos, voy a colocar prefijos de cantidad. Si hay un solo átomo de oxígeno y un solo átomo de metal, empleo prefijo de cantidad mono. Si hay 2 átomos del oxígeno, 2 átomos que no va a ser escaso del oxígeno, si lleva mitad, 2 átomos del metal, ¿qué prefijo de cantidad voy a emplear? Di o bi. Si tiene 3 átomos, sería tri. Si tiene 4 es tetra. Si tiene 5 es penta. Si tiene 6 es hexa. Si tiene 7 es hepta. Si tiene 8 es octa. Si tiene 9 es nona o enea. Y si tiene 10 es deca. Así, estos son los prefijos de cantidad que vas a emplear dependiendo de la cantidad de átomos que haya presente. Entonces, esta es la formulita. Prefijo de cantidad más el nombre óxido, porque es un óxido, más D, más prefijo de cantidad nuevamente, más el nombre del metal. Aquí, ejemplo, el cobre, recuerda, trabaja con 2 estados de oxidación, 1 y 2. Aquí no es necesario porque tenemos que verificar qué cantidad de átomos tiene el oxígeno. ¿Qué cantidad de átomos tiene el oxígeno? No tiene numerito, se sobreentiende que es 1. Por eso coloco el mono. Monóxido. ¿Monóxido de qué? De cobre. Cuando el cobre tiene cantidad de átomos 1, no es necesario colocar monocobre. Si tú lo quieres colocar monóxido de cobre, va a estar bien. Pero si tú lo quieres colocar monóxido de monocobre, también va a estar bien. Cualquiera de las dos va a estar bien, porque tienes que aplicar los prefijos de cantidad, dependiendo de la cantidad de átomos que tenga el oxígeno y dependiendo de la cantidad de átomos que tenga el cobre. Si aquí el cobre hubiese tenido un 2, usted tenía que haber colocado monóxido de dicobre. Dicobre, porque aquí hay un 2. Es dependiendo de la cantidad del subíndice del numerito que tenga debajito cada elemento. ¿Me di a entender o hay alguna duda? La última nomenclatura, la nomenclatura stop. ¿Qué hacemos en la nomenclatura stop? Colocamos en números romanos el estado de oxidación ¿de quién? Del metal. Entonces colocamos primero la palabra óxido, luego colocamos el D, el nombre de metal y finalmente entre paréntesis colocamos el número romano que es el estado de oxidación del metal.
Como sabíamos anteriormente, lo determinamos en la nomenclatura tradicional, el cobre tiene solamente dos estados de oxidación, 1 y 2. Para ese compuesto Cu está trabajando con estado de oxidación 2. Por eso aquí se le coloca óxido de cobre 2, porque está trabajando con cuál estado de oxidación para ese compuesto, con 2. Y esas son las tres nomenclaturas y lo que tienes que tomar en cuenta para hacerla. Todas, vamos a hacer las tres nomenclaturas y para todos los compuestos inorgánicos, porque tenemos óxidos básicos, óxidos ácidos, tenemos hidróxidos, tenemos ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, tenemos sales binarias, tenemos sales ternarias. Y para todas ellas vamos a estudiar las tres nomenclaturas. Para este grado compete ya trabajar las tres nomenclaturas. Entonces, así, resumimos nuevamente. Nomenclatura tradicional, verificar si el elemento metálico tiene nombre en latín, con cuántos estados de oxidación está trabajando el metal y nombrar el compuesto. Nomenclatura sistemática, emplear los prefijos de cantidad dependiendo de la cantidad de átomos que haya de metal y del oxígeno. Comenzamos primero con el oxígeno. Y en la nomenclatura esto colocamos en números romanos que el estado de oxidación del metal. Ok, nos vamos manos a la obra aquí con este cuadradito. ¿Cuál es el único y siempre el estado de oxidación del oxígeno? 2. Ese es su único estado de oxidación. ¿Cómo es la formulación? Siempre del lado izquierdo el metal y del lado derecho ¿quién? El oxígeno. Siempre va a ser así. ¿Qué pasa con los estados de oxidación? Se intercambian. Si es necesario simplificar, ¿qué se hace con ellos? Se simplifica siempre a la mitad, porque el único estado de oxidación del oxígeno es 2. Si uno tiene mitad y el otro tiene tercera parte, no lo simplifico. No se puede simplificar. Ok, aquí comenzamos con el primer compuesto, ¿verdad? Tengo CuO. Y yo sé que es un óxido básico. ¿Por qué? Porque es metal más oxígeno. Metal más oxígeno me produce ya lo vimos, ¿no? Óxido básico. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cobre? Lo vimos ahorita en el ejemplo. Tiene 2. Vamos a colocar estado, oxidación de Cu. 2. 1 y 2. Esos son sus únicos estados de oxidación. Bien. Ahora, ¿con cuál estado de oxidación está trabajando para ese compuesto? ¿Con cuál estado de oxidación está trabajando el cobre allí? ¿Con 1 o con 2? Con 2. Gracias, Adriano. ¿Y por qué Adriano sabe que es en este? Perdón. ¿Con cuál estado? Verifiquen bien, por favor, no se me confunda. ¿Está trabajando con 2? No está trabajando con 2. Si estuviera trabajando con 2, recuerden que se simplifica. Si este es 2 y este es 2, ¿qué pasa con esos dos? Pasan a ser 1. Entonces el compuesto, la formulación sería CuO. ¿Es el caso? No. El 2 del oxígeno para este caso pasó al cobre y el 1 del cobre pasó ¿a quién? Al oxígeno. Por eso está trabajando con 1. ¿Cómo hago la nomenclatura sistemática de acuerdo a lo que les expliqué hace un momento? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué debo hacer? La próxima semana, después de la semana del logro, son los exámenes. Y la poca participación de ustedes, no crean, chicos, esto se ve reflejado en los exámenes. Cada vez que ustedes no participan, ni siquiera se toman la molestia de participar, eso repercute en el examen. Chicos, ustedes ya creo que están en la etapa de la adolescencia, ustedes son responsables de su aprendizaje. Y sí, química requiere de cálculos, requiere de atención y en ocasiones puede que sea tedioso, pero si ustedes no ponen de su parte, más tedioso se les va a hacer.
Yo hago todo lo posible por transmitirle el conocimiento, pero si ustedes no ponen de su parte, ya eso escapa de mis manos. Entonces, por favor, yo voy a tener que exigir una reunión con los papitos de Poncelet porque la falta de participación y las cámaras apagadas, sé que hay casos que realmente no se les puede exigir encendido de cámara, lo entiendo, a esos casos los respeto, pero los demás que sí pueden prender cámara, que les exijo participación y no me responden nada, eso me preocupa y me preocupa bastante. La nomenclatura sistemática, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para nombrar esa nomenclatura sistemática? Bien, bien. Gracias, Adriano. En la nomenclatura sistemática, recuerda que tengo que verificar la cantidad de átomos y empiezo con el oxígeno. Como el oxígeno tiene 1, verifico la tablita. ¿Qué prefijo de cantidad se emplea para 1? Mono. Monóxido. Monóxido, y según la estructura de la nomenclatura es así. Monóxido de porque el cobre tiene 2, tiene como numerito 2 allí. Entonces, ¿qué voy a emplear? Se va a cortar el zoom, volvemos a ingresar, por favor. Colocamos dicobre. De dicobre. Entonces ahí me queda monóxido de dicobre. ¿Por